Qué bueno tener esa certeza en nuestros corazones esta tarde de que Él es bueno en todo tiempo y esta tarde también, porque Él tiene una palabra de esperanza para nosotros. Así que voy a pedirte que puedas sentarte ahí un tiempecito y que dispongas tu corazón para recibir esta palabra. No sé si probablemente todos los que estamos aquí habemos escuchado este refrán. A mi madre le encantan los refranes, entonces yo también conozco algunos refranes. Y esta semana he estado meditando en uno, me he acordado de este refrán que dice: nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Verdad? ¿Lo habéis escuchado? Este refrán. Iba a decir este versículo, no, este refrán, que podía ser un versículo de la Biblia, ¿no? También una frase de la Biblia. Y cuando alguien dice nunca es tarde si la dicha es buena, pues se está refiriendo que a una cosa buena que quizás se ha hecho esperar demasiado, ¿no? O que también significa que las cosas buenas, da igual que tarden, son buenas, ¿vale? Son bien recibidas siempre. O sea, que nunca es tarde para recibir algo bueno, ¿no? Útil o beneficioso. Y también hay otro refrán que dice: más vale tarde que nunca. También lo conocemos, ¿no? A ver, ¿cuántos lo han usado de excusa para excusarse? Excusarse cuando llegamos tarde o no hacemos las cosas a tiempo, ¿vale? Eso es lo... el más vale tarde que nunca significa que da igual llegar tarde. Lo importante es llegar y hacer las cosas bien, ¿no? Pero normalmente usamos los dos refranes como excusa cuando hacemos las cosas fuera de tiempo. Es decir, tarde. ¿Qué es lo que significa tarde? Tarde significa algo fuera de tiempo, después de haber pasado el tiempo oportuno o conveniente para hacerlo. Y son frases, si tú te paras a pensar, son refranes esperanzadores, ¿no? Pues tú dices, bueno, aunque sea tarde, es bueno. Tú dices, hay esperanza, aunque lo haga tarde, pero hay esperanza, ¿no? Pero hay una frase que es todo lo contrario, es la antítesis de estos dos refranes, porque es una frase que nos roba toda la esperanza, y es la frase demasiado tarde. ¿A que esa también la hemos escuchado algunas veces? O incluso la hemos dicho. Y cuando decimos demasiado tarde, estamos diciendo en realidad que ya no hay esperanza, nada se puede hacer. Eso es lo que significa demasiado tarde. Es una expresión de resignación, de aceptación, de conformidad con una adversidad, con una situación mala, no buena, sino mala. Y tú te resignas y dices, ya nada se puede hacer, ya es demasiado tarde. La usamos para denotar que una cosa ya no tiene sentido por haber transcurrido el tiempo en que debía ser ejecutada. Es decir, y ya no podemos hacer nada. Hay que conformarse. Entonces, cuando ya decimos demasiado tarde, ya no hay esperanza ninguna. Y lo cierto es que para algunas cosas ya quizás sea demasiado tarde para algunos de nosotros. Hay cosas que ya quizás ya no podamos hacer porque ya está fuera de tiempo de nuestras vidas. Pero déjame decirte algo en esta tarde, que aunque para ti o para mí sea demasiado tarde, para Jesús es imposible que sea demasiado tarde. Para Jesús no hay nada que pueda ser demasiado tarde para Él. Entonces, hay esperanza para los demasiado tarde que podamos tener o estar viviendo. Así que dile al que tienes a tu lado: Jesús siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Pero díselo ahora, pero convencido.
Convencido. Jesús nunca llega tarde. Nunca llega demasiado tarde. Es como una cosa contradictoria. Es imposible que llegue tarde. Y en esta tarde os quiero recordar algunos relatos que hay en la Biblia que demuestran esto que estoy diciendo, porque yo puedo decir muchas cosas, pero estar equivocada. Pero en el Evangelio de Marcos nos encontramos la siguiente historia, el siguiente relato. Está en Marcos capítulo 5, versículo 21. Y os voy a leer lo que sucedió hace mucho tiempo. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Los médicos a Jairo le habían dicho que ya para su hija era demasiado tarde, que ya los médicos no había nada que pudieran hacer, que la niña se estaba muriendo. Entonces dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarle, pero nunca mejoró. Dice, de hecho, se puso peor. Esa mujer que se acercó a Jesús, dice que aquí, que ya nada tampoco podía hacer. No había nada que pudiera hacer, que era demasiado tarde para los médicos, que era demasiado tarde incluso para su economía. Pero ella, continúa diciendo el Evangelio, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Y vemos en este relato que había dos personas, que había Jairo, que estaba Jairo con su hija muy enferma. Ya nada podían hacer los médicos. Y estaba también esta mujer, que nada podían hacer los médicos, que también para ella era demasiado tarde. Pero ambos creían que para Jesús no era demasiado tarde. Por eso se acercaron a Jesús y le pidieron que interviniera. Dice que al instante que la mujer se acercó a Jesús y le tocó, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Y Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado, quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ven en paz, se acabó tu sufrimiento. Imaginaos qué alegría para aquella mujer. Había recibido sanidad al instante, de inmediato, justo a tiempo. No fue demasiado tarde para ella. Imaginaos la alegría. Pero en ese mismo instante que esa mujer que se había acercado a Jesús, cuando era demasiado tarde para todo lo demás, pero no para Jesús, sucedió algo. Porque dice la Biblia, dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija ha muerto, ya no tiene sentido molestar al maestro. ¡Ah!
Por poco, por poco. Jairo, que también había llegado, llegó antes que la mujer. Tenía prioridad. Si nosotros nos ponemos así, ¿no? Él llegó antes, cogió la vez, primero. Y la mujer se adelantó. Él había acudido a Jesús cuando era demasiado tarde para los médicos, pero él seguía creyendo que para Jesús no era demasiado tarde. Pero ahora, en ese momento, cuando llegan con la terrible noticia de que su hija ha muerto, es como decirle, le estaban diciendo, es demasiado tarde. Ya se acabó, ya no hay nada que hacer, ya Jesús no puede hacer nada tampoco. Que la niña ha muerto, no molestes más al maestro, no lo molestes, porque ya es demasiado tarde, es demasiado tarde. Y yo me puedo imaginar en ese momento, no al nivel de sufrimiento de Jairo, que había perdido a su hija, no lo puedo imaginar así, pero en otras circunstancias y en otras cosas que he vivido, también he sentido como ese demasiado tarde, lo que produce es el dolor que produce y la desesperanza y la tristeza cuando tú piensas que ya no hay nada que hacer ante una situación que estamos viviendo. Y es que además piensa que parece que Jesús no va a llegar tampoco a tiempo, que Él puede llegar a tiempo, pero parece que no va a llegar a tiempo, como le sucedió a Jairo. Quizá le ocurra algo parecido a usted en esta tarde. Piensa que es demasiado tarde. Y aunque ha confiado en Jesús, parece que no llega esa respuesta. Todo lo contrario. Recordad, la mujer hasta se había puesto peor de su enfermedad. Ahora, si piensas que es demasiado tarde, te quiero decir lo que Jesús le dijo a Jairo en ese momento en que todo el mundo le decía ya que era demasiado tarde. Jesús le dijo, oyó lo que le estaban diciendo y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y siguiendo lo que os estoy diciendo, en otras palabras, con esas palabras Jesús le estaba diciendo, para mí no es demasiado tarde. Yo voy a llegar a tiempo a tus circunstancias. Jesús va a llegar a tiempo. Solo tenemos que tener fe de que Él va a llegar a tiempo. Entonces Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con Él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo estaba triste, desconsolado, porque era demasiado tarde, la niña había muerto. Entonces entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Aunque todo a nuestro alrededor, las circunstancias, lo que estemos viviendo, griten, incluso nuestros sentimientos, griten o estén diciéndonos, es demasiado tarde, hagamos como Jairo, porque para Jesús no es demasiado tarde. Solo ten fe, no tengas miedo, confía en Él, confía en su amor y confía en su poder. Porque si Él levantó a la niña de Jairo, ¿puede haber algo difícil o imposible? ¿Puede haber alguna circunstancia que tú estés viviendo que puedas decir
que no hay nada que hacer, que Jesús no puede hacer nada ante tus circunstancias. ¿Lo puedes decir? No lo puedes decir, porque para Jesús no hay nada imposible. Él puede hacer un milagro en tu vida y en tus circunstancias. Ahora, me gustaría contarte otro relato que también está en la Biblia, que sucedió a continuación de este, y que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Dice: poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando Jesús la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Nuevamente, Jesús llegó a un lugar donde todo parecía que gritaba demasiado tarde. Como Jesús entró con esa multitud que le seguía, pero entró a un lugar donde todo era demasiado tarde ya. Ya nada se podía hacer. Nada se podía hacer, porque el único hijo de aquella mujer había muerto. Ya estaba la procesión fúnebre. Los que acompañaban a la multitud, todos en sus mentes, en sus rostros, en sus corazones, en sus llantos, estaba esa frase de desesperanza: demasiado tarde, ya no hay nada que hacerse. Imaginaos los sueños de aquella mujer, su vida sin esperanza. Ya era viuda, ahora su hijo, el único que tenía, había muerto. Ya nada le quedaba a esa mujer. No es que se hubiera muerto su hijo nada más. Con la muerte de su hijo se había muerto toda esperanza de su vida. Ya no vería a su hijo crecer, no vería a su hijo casarse, no vería tener nietos. Nada le esperaba a esa mujer en aquella sociedad, nada, su vida se había acabado. Era demasiado tarde para ella. No podía tener más hijos. Era demasiado tarde para ella. Pero en ese lugar donde todo era demasiado tarde, cambió cuando entró Jesús. Al llegar Jesús, dice que él vio la desesperanza, el dolor, y actuó. Cuando llega Jesús ante una circunstancia que estamos viviendo, que nosotros creemos y que todo dice que es demasiado tarde, que nada se puede hacer, cuando llega Jesús, Él lo ve y lo conoce, y nuestras circunstancias no le son indiferentes al Señor, no le son indiferentes a Jesús. Lo que tú estés viviendo no le es indiferente a Jesús. Él lo ve, lo conoce, pero no solo eso, sino que tu necesidad mueve su corazón. Y ante esa necesidad, Jesús actúa y lo hace con poder y lo hace a tiempo. Dice el versículo 13 que leí antes: cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Le dijo: no llores. Con otras palabras, no es demasiado tarde para mí. Le dijo. Luego se acercó al ataúd, lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Y todos empezaron a alabar al Señor, la multitud se llenó de esperanza. Todos vieron que no era demasiado tarde para Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener de certeza en esta tarde, que no hay nada
difícil ni imposible, ni nada es demasiado tarde para que Jesús intervenga en esa situación que estamos viviendo. Aún hay otra historia que también conocemos y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 38. Dice, conmovido una vez más, está hablando de Jesús, cuando llega que su amigo Lázaro ha fallecido. Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. ¿Qué creéis que le dijo? Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Es decir, es demasiado tarde. Jesús, es que ya es demasiado tarde. Quiso convencer a Jesús. De hecho, antes, cuando llega Jesús, después de haber dejado pasar el tiempo, y llega Jesús, María y Marta le recriminan. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto, pero ya es demasiado tarde. Y muchas veces en nuestro corazón creemos que Jesús va a intervenir y que puede hacer algo, pero como tarda, pensamos que lo va a hacer tarde. Y déjame decirte que Jesús no va a llegar tarde, que Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Jesús le dijo, insistió cuando le dijo, es demasiado tarde. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, yo no llego nunca tarde. Así que dile a que tienes al lado, Jesús no llega tarde. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. 3 ejemplos donde todo era demasiado tarde, pero no lo fue para Jesús, para que Jesús interviniera. Estos 3 relatos tienen cosas en común. Personas que estaban sufriendo, que sufrieron, porque ya nada se podía hacer, pero Jesús demostró que Él puede llegar a nuestras circunstancias y hacer cosas poderosas que ni imaginamos. Quizás hemos escuchado estos relatos varias veces, muchas veces, los hemos leído y ya como que nos hemos acostumbrado. Pero si fuera la primera vez que lo viera, ¿cómo estaría? Si tú hubieses sido Jairo, cuando Jesús llegó a tu casa y le dijo, cuando Jesús llegó a su casa y le dijo a su hija que ya estaba muerta, le dijo que se levantara y se levantó. Si tú fueras Jairo, y si Jesús te quiere decir esta tarde que tú, para Él, eres como Jairo, que eres como la viuda de Naín, que eres como las hermanas de Lázaro. Eres igual de importante y Él te ama. Y ante esas circunstancias que tú quizás estés viviendo, Jesús te dice que no es demasiado tarde, que tengas fe, que Él está obrando y que no va a llegar tarde. La Biblia dice que todos moriremos algún día, que estamos separados de Dios por nuestros delitos y por nuestros pecados. En 2 de Samuel capítulo 14, versículo 14 dice, todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Los medios que ha puesto Dios para que nos volvamos a Él es la vida de Jesús. Jesús entregó su vida en la cruz
para traer esperanza, para traer perdón de nuestros pecados. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lo dijo en esa ocasión, que Lázaro llevaba ya Lázaro olía. Era demasiado tarde, ahí era demasiado tarde, pero no para Jesús. Si hoy sabes que quizás te has alejado de Dios o estás viviendo lejos de Dios y piensas que ya es demasiado tarde, aún no es demasiado tarde. Vuélvete al Señor, reconoce tus pecados, porque Él nos perdona. Y es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, que nos volvamos a Él. En 2 Corintios dice: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlo. Más allá de la necesidad que tengamos de que Jesús llegue a tiempo y haga algo en nuestras vidas, la mayor de las necesidades es que tengamos nuestra vida en paz con el Señor, que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y dice la Biblia que hoy es el tiempo oportuno para volvernos a Él. Si necesitamos perdón de nuestros pecados, hoy es el día. No lo demore. Jesús llegó a tiempo a la cruz, no llegó tarde. En el momento oportuno, Él se entregó y murió en una cruz para salvación tuya y para salvación mía. No demoró su muerte y su sacrificio para traernos salvación. Así que si tú en esta tarde reconoces que estás lejos de Dios y necesitas reconciliarte con el Señor, no lo dejes. Voy a pedirte que ahí donde estás, cierre tus ojos, nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y cerremos nuestros ojos. No importa cuán lejos de Dios te sientas, ni cuán pecador te sientas. No importa si dices: yo ya lo he intentado de todas formas, he intentado agradar al Señor, pero una y otra vez pues le fallo. No importa cuál sea la batalla o cómo te sientas, porque hoy es el día en el que Jesús te hace esa invitación a que pongas tu confianza no en tu fuerza, sino en la obra poderosa que Él hizo a favor tuyo y a favor mío. Si reconoces tu necesidad de Jesús, te invito a que hagas una oración con fe en esta tarde. Que la hagamos juntos, en voz alta. Señor Jesús, reconozco que estoy lejos de ti. Hoy te pido perdón. Me arrepiento. Muchas veces he pensado que ya es demasiado tarde. Pero en esta tarde me acerco a ti. Te pido que me perdones. Y creo que tú entregaste tu vida para mi salvación, para el perdón de mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me ayudes a amarte, a conocerte y a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, quiero darte gracias en esta tarde por llegar a tiempo a nuestras vidas,
Tú llegaste a tiempo, Señor, cuando ya sabíamos que no teníamos esperanza, Señor, que no había esperanza, Señor, para nosotros, que vivíamos lejos de ti, Señor, viviendo a nuestra manera, Señor, que vivíamos cargados de preocupaciones, Señor, con ansiedad, Señor, que vivíamos, Señor, encadenados. Tú llegaste a tiempo, Señor, y te revelaste a nuestras vidas, a nuestros corazones, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por salirnos al encuentro, Señor, por cada una de las personas que en esta tarde ha entregado y ha puesto su confianza en ti, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú llenes sus corazones y traigas certeza de salvación. Espíritu Santo, llena sus corazones y trae esperanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Señor, que quites toda incredulidad de los corazones, que traigas fe. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Quizás tú estás pensando, es demasiado tarde para mí. Quizás no lo sea para los demás, pero mis circunstancias ya no hay nada que hacer. Quizás pienses, ya es demasiado tarde para mi matrimonio, para mis hijos, para esa relación, está tan dañada, ya es demasiado tarde. Quizás sean sueños, proyectos que tenía, pero igual que el hijo de la viuda de Naín, o Lázaro, o la hija de Jairo, esos sueños han muerto, esos proyectos están muertos. Y quizás lleven tanto tiempo que ya te has resignado y ya lo has dado por demasiado tarde ya para hacer nada. Quizás es una enfermedad tuya, de un familiar.
ya se ha hecho todo lo que se podía hacer. Ya no hay nada que hacer. Ya es demasiado tarde. Pero quizás sea solo demasiado tarde para los médicos o para nuestros recursos. Pero en esta tarde Jesús dice: no temas, solo ten fe. Porque para Jesús no es demasiado tarde. Y Él llega a tiempo siempre. Él llega a tiempo. Y en esta tarde está en este lugar. No por nada, sino porque Él lo prometió y porque te ama. Él está en este lugar porque te ama. Y quiere devolverte la esperanza. La esperanza y todo lo que ya está muerto. Así que voy a pedirte, voy a hacer lo que hizo Jesús. Solo ten fe. Jairo acompañó a Jesús hasta donde estaba su hija. La mujer del flujo de sangre, entre la multitud se hizo paso para tocar el manto de Jesús con fe. Y Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Por tu fe has sido sana. A Jesús lo acompañaron hasta la tumba de Lázaro. Y Él habló en voz alta al Padre y le dijo: yo sé que me escuchas, pero lo hago en voz alta para que todos crean que tú me escuchas. Y en esta tarde voy a pedirte que también tú des un paso de fe y vengas aquí al frente, al altar. Evidentemente, donde está, también puede Jesús obrar. Pero si tienes necesidad, hay algo que piensas que para ti es demasiado tarde, pero que crees que para Jesús no lo es, voy a pedirte que pases aquí al frente. Pasa aquí al frente y ponga a los pies de Jesús ese demasiado tarde. Tus hijos, tu matrimonio, esa documentación que quizás ya ha sido hasta denegada por las autoridades. Para Jesús no es demasiado tarde. Ese trabajo, esa enfermedad, para Jesús no es demasiado tarde. Así que voy a pedirte que te pongas aquí al frente y que ores, que levantes tus manos al cielo, que hagas como hizo Jesús, que des gracias porque Él escucha tu clamor. Él te ve en esta tarde. Él ve la necesidad que tienes. Él ve tus circunstancias. Él conoce tus circunstancias y Él se conmueve. Él es movido a misericordia. Él es movido a compasión. Esa compasión que actúa. No es pena. No es que sienta pena, sino que hay un mover en sus entrañas que le lleva a actuar, a hacer ese milagro, a traer respuesta a tu necesidad conforme a tu fe. Haz una oración, clama al Señor, dale gracias, creyendo que Él está aquí, que Él llega a tiempo a esa circunstancia. Quizás sea al instante, como la mujer que se acercó y tocó el manto de Jesús. Quizás tengas que acompañarle. Quizás sea un poco de tiempo más, pero la respuesta llegará. Él llegará a tiempo. Él llegará a tiempo. Él llega a tiempo en esta tarde. Él llega a tiempo. Señor, tú llegas a tiempo y te doy gracias por llegar a tiempo a cada enfermedad. Señor, tú en la cruz del Calvario, en el tiempo oportuno, llevaste toda nuestra dolencia y todas nuestras enfermedades. Tu cuerpo fue magullado y llevaste todo el castigo que nosotros merecíamos. Y por tus llagas somos sanados. Señor, declaramos sanidad.
sanidad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia en esta tarde. Tu poder, Señor, está actuando. Tu mano poderosa y sanadora alcanza y toca, Señor. Es como tu manto, como un toque a tu manto, Señor, en esta tarde. Señor, eres tú el que tiene poder sobre toda enfermedad, Señor. Aún sobre la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad y alcanza, Señor, con tu sanidad, con tu mano sanadora, a aquellos de nuestros familiares que están enfermos, Señor. Oh, Señor, solo una palabra tuya. Señor, solo una palabra tuya, Señor. Y nuestros familiares serán sanos. Hoy ponemos la fe, la confianza en ti, Señor, en tu poder, en tu amor, en tu gracia. Señor, alcánzalos con tu mano poderosa para sanarlos, Señor. Señor, clamamos, Señor, para que obres, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras esposas, padres, amigos, Señor, vecinos, Señor. Oramos, Señor, para que tú toques sus vidas, para que tengan un encuentro contigo, Señor, para que les salgas al encuentro. Señor, obra, Señor, en las relaciones que están dañadas. Restaura, Señor. Restaura, Señor, matrimonio. Restaura relaciones de hijos y padres. Tu poder, Señor. Tu poder, Señor. Tu amor, tu gracia sobre cada hogar, Señor. Señor, oramos, Señor, por tu intervención, Señor, para que resucite, Señor, esos sueños, esos proyectos que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, resucita esos proyectos, resucita esos sueños. Señor, no es demasiado tarde si tú estás en el asunto. Y creemos que tú estás en el asunto, Señor. Que tú tienes, Señor, pensamientos de bien. Que tú tienes un futuro y una esperanza para aquellos que ponen su fe en ti, Señor. Oh, Señor, trae, Señor, un renuevo, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para seguir creyendo que tú eres un Dios poderoso y que para ti no hay nada imposible. Señor, trae esperanza a aquellos que han perdido la esperanza, Señor. Trae libertad, rompe cadenas, Señor, no importa lo profundo de la cárcel, no importa lo dura que sean las cadenas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que traigas libertad, Señor, sobre toda cadena. En el nombre de Jesús, trae libertad, Señor. A los cautivos llamamos a libertad en esta tarde. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre toda depresión, sobre toda ansiedad, Señor, sobre toda pensamiento, Señor, contrario a tus pensamientos. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre toda adicción, sean rotas cadenas. Sean rotas cadenas, Señor. Llamamos a libertad a los cautivos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae gozo allí donde hay tristeza. Trae gozo, tu gozo, Señor, y tu paz. Trae descanso, Señor, a aquellos que están cansados, Señor, de tanto batallar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Tú estás obrando en esta tarde con poder, Señor. Tú estás obrando con poder. Y hoy te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, por tu poder, Señor.